Imaginemos por un momento a una persona amante al chocolate. Simplemente le fascina, pero después de mucho tiempo, en uno de esos días, se siente mareado al punto de casi desmayarse. Así que decide visitar al doctor y para su disgusto, el diagnóstico fue que tiene la mayoría de las arterias tapadas y que si vuelve a probar tan solo un bocado de chocolate, sellaría su muerte. Al salir de la clínica, lo primero que se encuentra es a un vendedor insistente ofreciéndole su favorito y apetitoso pastel de chocolate. A eso le llamamos tentación. Por eso te voy a mostrar 4 consejos que te ayudarán a decir no al pastel. Primero debes de comprender 3 puntos importantes sobre la tentación que encontramos en la Biblia, que son los siguientes. Es normal que seamos tentados. En el momento que tú decides seguir a Cristo y vivir en contra de la corriente de este mundo, se espera que tú seas tentado. Y lo extraño sería que no lo fueras. No se trata de cuántos defectos tú tengas. El mismo Jesús fue tentado en todas las cosas, pero nunca pecó. Así que no lo veas como algo extraño. Si tú decides ser diferente, es normal que la tentación te visite. Lo segundo es que Dios no tienta a nadie. Existe una gran diferencia en ser probado a ser tentado. La prueba viene con el propósito de hacer de ti una mejor persona, de sacar lo mejor de ti, como cuando recibes un examen para subir de nivel. Pero la tentación es todo lo contrario. Viene con el propósito de destruirte, de sacar lo peor de ti. Por eso el mejor sinónimo de tentación es trampa, aquello que te acecha para hacerte daño. La tentación en sí no es pecado. Pecado es ceder a ella. Es normal sentir el deseo de ceder a la tentación. El mismo Jesús, cuando estaba ayunando por 40 días y 40 noches, sintió hambre cuando fue tentado por el diablo. Sin embargo, salió victorioso. No importa quién sea, todos podemos sentir el deseo de caer en la tentación, si no fuera una tentación. Ya sabes el significado y el propósito destructivo de la tentación, pero ¿cómo vencerla? El mejor ejemplo lo encontramos en la Biblia, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, enseñándonos 4 cosas que todos debemos hacer para poder vencer la tentación. Lo primero es que debes de reconocer la tentación, reconocer lo que te aleja del propósito de Dios. Nadie puede vencer una enfermedad si primero no acepta el diagnóstico. Igualmente, si Jesús no hubiese reconocido la tentación de convertir la piedra en pan, no hubiera sido capaz de cumplir el propósito de Dios de ayunar 40 días y 40 noches. Así que el primer paso es reconocer que la pornografía, la mentira, el engaño y cualquier otra cosa fuera de la voluntad de Dios solo quiere destruirte. Segunda cosa y más vital que debes hacer, que es vivir una vida constante de oración. Simplemente es imposible vencer la tentación y el pecado si no tenemos una comunión con Dios en nuestro diario vivir. El mismo Jesús, cuando estaba ayunando por 40 días y 40 noches, obviamente también estaba en comunión con Dios, buscándolo fervientemente en la oración. Es como que si 2 leones vivieran dentro de nosotros en una lucha constante: el león de la carne, del pecado, de la naturaleza caída, y el león del espíritu, del que quiere agradar a Dios, del nuevo hombre. Obviamente, el león que más tú alimentes es el que va a salir vencedor y va a dominarnos. Si solo alimentamos al león de la carne con las cosas terrenales, con los afanes del día a día, y nos olvidamos de alimentar al espíritu con la búsqueda ferviente de Dios en la oración, entonces será imposible vencer la tentación. Lo tercero que debes de hacer es escudriñar y hablar las escrituras. Lo primero que hace un doctor cuando recibe a un paciente con una dolencia
dolencia, es un diagnóstico para poder tener conocimiento de qué es lo que afecta al paciente y posteriormente dar un tratamiento para eliminarlo. De la misma manera, la Biblia es el manual que nos muestra qué conviene y qué no conviene para nuestra vida. Lo cuarto que debes hacer es evitar la tentación. Aunque parezca extraño ganar una batalla huyendo, a veces es la mejor estrategia. Como le sucedió a José cuando fue tentado por la mujer de Potifar. Él no se puso a hablar con ella o a tratar de convencerla de que lo que ella quería estaba mal, sino que huyó y de esta manera evitó caer en la tentación. Y una vez más, el mismo Jesús, cuando estaba ayunando en el desierto, Él no buscó al diablo para demostrarle su poder o que era el Hijo de Dios, sino que el diablo fue quien se le acercó para tentarlo. De la misma manera, no podemos creernos súper espirituales. Si sabes que tienes problema con el alcohol, evita ir a lugares o a bares donde se ingiere bebidas alcohólicas. O si tienes problemas con la pornografía, evitas quedarte a sola al frente de un computador. O si tienes problema con la fornicación, evita quedarte a solas con una mujer. El Espíritu Santo siempre nos dice en nuestro corazón dónde está el peligro, pero está en nosotros evitarlo o ir al precipicio. Como dice el famoso refrán, es mejor que digan aquí huyó que aquí murió. Lo más posible es que en la lucha contra la tentación pierdas algunas batallas, pero no te desanimes. Lo que nunca debes de perder es la fe. Si nunca dejas de reconocer lo que está mal, lo que te hace daño, de buscar a Dios cada día en oración, de conocer su voluntad a través del estudio de la palabra y de evitar a toda costa cualquier cosa que te aleje del propósito de Dios, te aseguro que saldrás victorioso. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que te haya ayudado. Pero si es tu primera vez, por favor suscríbete y activa la campana para que recibas estas enseñanzas. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.